Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
Y es un deleite estar aquí delante de la presencia de ustedes para exponer las escrituras que el Señor tiene para con nosotros. Muchas vidas en este mundo van pensando, ¿para qué fui creado? ¿Qué propósito tengo en mi vida? Y muchas veces no le hayamos sentido a la vivencia o a la vida que estamos teniendo. Y estamos como veletas, como ondas del mar tiradas de una parte a otra. Vamos sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin un horizonte. Y así hay mucha gente en esta mañana. Quisiera orar por cada uno de ellos para que encuentren un sentido de ubicación. Y la ubicación solamente se la puede estar dando el Dios Todopoderoso. Padre, en esta mañana quiero orar por todas las vidas que de una u otra forma están en incertidumbre. Están pensando y analizando ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué propósito hay en mi vida? No le hallo sentido a nada de lo que hago en mi vida. Señor, muchas dicen ellos, ¿para qué vivo? Espíritu Santo, por favor, en esta mañana oro por toda esta humanidad que simplemente van rumbo, Padre, al degolladero. Ruego a ti, Padre mío, para que tú por tu Espíritu Santo seas revelándote con poder y con gloria y fuerza, Señor. Derrama tu luz y tu entendimiento, ya les ver y entender que cada uno de ellos tiene un sentido y un propósito por el cual deben de vivir en este mundo. Y que simplemente el Dios Todopoderoso es el que lo va a estar mostrando. Dios, que estas vidas puedan salir de esa incertidumbre y que tu palabra les muestre la senda y el camino. Gracias porque tú le vas a dar respuesta a cada uno de ellos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7. Y vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. Dice el capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible es esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te creó con una voluntad específica. Dios todo lo controla en este universo, las galaxias, los planetas, todo el sistema sideral, con unas leyes físicas, astrofísicas impresionantes. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios bien dirigido para lo que Él quiere, desea y anhela. Y creo que si Dios te ha creado y ha permitido que nazcas en este mundo, no es algo fortuito. No es porque realmente tú eres naciste porque naciste, no. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Así como cada estrella va desempeñando una función, cada circunstancia, cada área de nuestra vida tiene un sentido porque, es decir, Dios quiere, Dios desea que nuestras vidas funcionen a través de acción y reacción, con propósito específico. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y créame, hermano querido, hermano que me está escuchando, o persona que me está escuchando, que tú debes de tener bien entendido que Dios cuando te creó en este mundo y permitió que viniera a este mundo, Dios lo permitió con un propósito específico. Tú estás aquí en este planeta Tierra para desempeñar un plan específico, algo que solamente lo puedes hacer solamente tú. Y hoy quiero mostrarte en este mensaje que estamos hablando y vamos a hablar del propósito de Dios. Entonces,
Pero lo más importante es lo siguiente: gózate en el propósito con el cual Dios te ha creado. Y no andemos tratando de mirar hacia arriba, hacia abajo, a los lados, cómo otras vidas progresan, tienen más satisfacción, realización y tantas cosas. Gózate en lo que Dios también va a hacer contigo. Entonces, comencemos este tema y vamos a hablar en esta mañana de la importancia de que tú aprendas que tú debes tener un fin en esta vida, el fin y propósito por el cual Dios te creó. Dios tiene un propósito con cada humano de esta tierra. Y hay ciertos personajes bíblicos que nos servirían de ejemplo para que verdaderamente entremos en tema y podamos comprender que no todo es por al azar. Y miremos, por decir algo, en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Escuchen lo que dice ahí en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5. Y no está diciendo lo importante. Antes que te formase en el vientre, antes que te formase, dice Dios, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Dios ya conocía lo que teníamos que estar haciendo aquí en esta tierra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que tú nacieses te santifiqué, y antes de que tú fueras engendrado yo te había dado ya un trabajo. Vas a ser profeta entre las naciones. Entonces, ¿qué estamos mostrando aquí? Que cada persona que va naciendo en este mundo nace con un propósito específico, nace con algo bien definido, algo bien determinado y algo bien sólido y bien fundamentado. Ahora bien, muchas veces Dios va revelando esos propósitos. Y escuche cómo lo va revelando Dios. Dios lo revela por su Espíritu Santo. Pero miremos que Juan el Bautista también era otra persona que era así igualmente. Cuando allí en el capítulo 1 de Lucas, el versículo 13, vamos a analizarlo, Dios llama a ese personaje para que pueda ser un instrumento en las manos poderosas de Dios. Y estos ejemplos te los coloqué porque son simplemente ciertos elementos que nos van a estar ayudando para entender los propósitos de Dios. Y dice el versículo 13, el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará el nombre Juan. Eran estériles, pero Dios le dio una respuesta y va a tener un hijo. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque este será grande delante de Dios. ¿Quién va a ser grande? El ser que iba a nacer. ¿Quién? Juan el Bautista. Este será grande delante de Dios. No le mostrará lo que no tenía que hacer. No beberá vino ni sidra, y así también pasó con Sansón, que fue exactamente llamado. No beberá sin vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el mismo vientre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor Dios, e irá delante de él en el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, un hombre que predicó allí en el desierto, un hombre que sin megáfonos, sin micrófonos, sin bocinas, predicaba y era muy fuerte, y venía las multitudes a escuchar una palabra demasiado fuerte, donde él decía generación de víboras, quien enseñó a huir de la ira venidera. ¿Y por qué hacía eso? Porque tenía un propósito. Y así mismo también tú tienes un propósito que estás desarrollando en este mundo. Todos tenemos un propósito en este mundo que estás desarrollando. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a analizar un ejemplo mucho más clásico. En Pedro. Allí en Lucas capítulo 5, versículos 7 al 11, dice que Pedro le prestó la barca a Jesús. Y cuando le prestó la barca, él comienza allí a decirle, boga mar adentro para que entremos a pescar. Pero dice, Señor, hemos pescado y toda la noche no hemos hallado nada. Pero luego que viene una pesca milagrosa, mire lo que dice la palabra aquí. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas y se hundían de la bendición tan linda que había dado Dios.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre que pecador. Juan el Bautista, Jeremías, llamados antes de la... Pero este recibe un llamado después de tantos años. Y mira el propósito que le dice Dios aquí. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y todos los que estaban con él, así mismo Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, eran compañeros y de Simón. Pero Jesús, ¿qué le dice el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso? Jesús dice a Simón: no temas, Pedro, porque de ahora en adelante serás pescador de hombres. Propósito le llamó. Hay un propósito. Dios no quería que fuera más pescador de hombres, de peces. Ahora será pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro no lo recibió como Juan ni tampoco como Jeremías antes de nacer. Lo recibió después, recibió el propósito de Dios. ¿Cómo recibí yo mi propósito? Yo muchas veces, para mí lo que estoy haciendo en este día, para mí esto es ridículo, absurdo, y para mí el predicar y escuchar la palabra de Dios era algo obsoleto para mi vida. Yo simplemente pensaba en terminar mis carreras, tener plata y tener mucho prestigio y tener muchas mujeres. Eso es lo que yo pensaba en mi vida. Y ahora muchas veces, pensando eso y pensando eso, mira a dónde poco a poco el Señor detuvo el propósito en mí, en la sanidad que he venido buscando. Y entonces, paso a paso se va revelando en mi vida y entiendo y comprendo que eso que buscaba era puro vano, era ilusión, era baladil, era quimérico, anodino, ficticio. Y ahora el Señor me llama a una realidad impresionante que es su palabra. Y eso que antes yo aborrecía, antes que para mí era una locura, la cosa más estúpida del mundo, esto es mi vida ahora, predicar la palabra del Señor. Esto es una vida maravillosa. Y así le pasó también a Pedro. Entonces el Señor me llamó y yo realmente predicar la palabra, pero poco a poco el Señor fue induciendo, poco a poco. Al transcurrir de los años pude entender que Dios me llamó para ser un maestro de su palabra. Qué hermoso es eso. Y me gozo en ese propósito y ahora me deleito como pez en el agua en estas cosas, amados. Y realmente es una bendición estar delante de ustedes exponiendo las escrituras del Señor. Volvamos al caso de Pedro. Entonces Pedro se olvidó completamente del llamamiento, se olvidó momentáneamente del llamamiento que le había hecho Dios. ¿Qué pasó? Jesús murió, resucitó, duró 40 días. Le dijo: quedaos ahí quietos. Pero muy inquieto Pedro, se fue nuevamente para Galilea y entonces en la ociosidad, ¿qué hizo el Pedro? Volvió a sus andanzas anteriores. ¿Y cuáles eran sus andanzas anteriores? Porque muchas veces nos olvidamos del propósito de Dios. Dios te llamó para algo, pero no queremos hacerlo porque no nos gusta. No lo queremos. Pero eso que Dios te llamó es tu vida. Y es lo máximo. Y cuando tú lo entiendes y lo comprendes, vas a ver que es la mejor bendición para tu vida. Entonces Pedro, después de que murió Jesús y resucitó, dice ya en el capítulo 21 de Juan, del versículo 1 al 10, y que entonces, aburrido y harto, me voy a pescar, le dice a los otros discípulos, y con ellos se fue, arrastró un poco de gente con él, y duraron toda la noche ahí en alta mar, en el mar de Galilea, pescando y pescando, pero no encontraron absolutamente nada. Aburridos y amargados, ya en el amanecer, aparece Jesús en la orilla y le dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Nada, no hemos pescado. ¿Qué le dice el Señor? Echa la red a la derecha. Y cuando la echan a la derecha, cogen cantidad inmensa de peces, como 170 y pico. Ahora bien, se había olvidado momentáneamente. Pero entonces el Señor lo restaura. El Señor lo renueva y lo renova y le hace sanidad interior. Pero cuando paso a paso, Él entra en oración allí, en el aposento alto, y comienza a clamar al Señor, viene el descenso del Espíritu, y Él comienza a acordarse del llamado que le había hecho Dios, pescador de hombres. Y cuando viene el descenso del Espíritu Santo,
Lo primero que hacen es una predicación impresionante de Pedro, y se conviertan ¿cuántas personas? 3,000. Lo máximo que iba a pescar eran 170 y pico, pero porque un milagro de Dios. Ahora está pescando ¿cuántos? 3,000 personas. Está cumpliendo el propósito de Dios. Y su segunda predicación ahí en Hechos capítulo 4, ¿cuántas personas se convirtieron? En capítulo 3 se convirtieron 5,000. O sea, en el capítulo 10 vemos todos los gentiles con Cornelio. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que cuando cumplimos el propósito de Dios, vienen resultados maravillosos. Y ya se olvidó Pedro de pescar porque entendió y comprendió su llamado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, vemos a otro que fue llamado de su vientre, pero realmente ya unos 30, 40 años, era un hombre perseguidor y terrible, que era Pablo. Pero en el momento en que Dios nos llama, es para cumplir con lo que Él nos ha encomendado en este mundo. A unos es desde nacimiento y a otros es poco a poco más adelante. Y entonces nos dice ahí en Hechos capítulo 3, capítulo 8, versículo 1 al 3, que Pablo era un perseguidor terrible, sacaba a las mujeres, los niños de las casas y los llevaba a rastras a las cárceles, porque era un acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana. Entonces, cuando el Pablo, ese valiente de la iglesia, ¿qué sucede? Se convierte al Señor, Dios se le aparece allí, y cuando queda ciego, entra allí a Damasco y dura 3 días en oración, en ayuno, clamando, encontrando el propósito de Dios. Y Dios le manda a Ananías. Y entonces dice, no, Señor, ese es un asesino, ese es un hombre salvaje, esa persona, un perseguidor violento. Era lo que miraba ¿quién? Era lo que miraba Ananías. Pero vamos a mirar, ¿qué era lo que miraba el Señor en Pablo? Pablo, el Señor Dios Todopoderoso, miraba algo diferente, algo distinto, algo renovador, en lo que Dios también, tal vez a ti te dice que usted ya no sirve para nada, pero Dios dice, tú sirves para mucho. Mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Propósito, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué miraba Ananías? Lo negativo. ¿Qué miraba el Señor? Un paladín poderoso que lo llegó a ser el apóstol Pablo, cumpliendo el ministerio por el cual Dios lo había llamado. Aleluya, me gozo en eso porque muchas veces, aunque los hombres nos desechen, aunque la gente diga cantidad de cosas, tú no sabes hablar, tú no vas a hacer esto, no importa lo que diga, lo que importa es lo que Dios dice y lo que te ha dicho a ti, lo que va a hacer contigo, y va a hacer cosas maravillosas. Alabado sea en nombre del Señor. Entonces, ya entrando en su ministerio, el apóstol Pablo poco a poco comienza a reconocer su llamado. Y mire lo que nos dice aquí claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino todo lo recibió, ¿por qué? Por revelación. Y todo lo que recibió Pablo, las 21 cartas que él escribió, pura revelación de Dios. Como hablaba en un culto aquí, el 95% de los secretos lo recibió fue Pablo en el Nuevo Testamento. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y que ahora sentía mucho dolor. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero mire lo que él dice aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde dónde? Dios desde antes de nacer ha colocado un propósito en cada uno de nosotros. Pero cuando, dice el versículo 15, Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo fuese y le predicase a los gentiles. Entonces, ¿qué vemos acá? Un Pablo que entiende el propósito por el cual Dios le ha llamado.
de predicarle a quienes, a la gente que él más perseguía, a la gente que más odiaba, a la gente que más le irritaba. Muchas veces Dios nos manda hacia aquellas personas que más nos han hecho daño, es amarlas y bendecirlas. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice palabra una vez cuando ya entró en una conversión total con el Señor, dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Ah, qué hermoso! Él ya se humillaba, se doblegaba, se quebrantaba ante la presencia del Señor, porque él reconoció que el propósito por el cual Dios le llamó era increíble. Entonces, lo que él menos quería, ahora se deleitaba en predicarle a quienes, a los gentiles, y darle las buenas nuevas de salvación. La gloria es para nuestro Dios. Y él comienza a hablar eso muy verdaderamente, y lo habla con una exquisitez maravillosa, de una área, de una palabra que él se sentía tan admirado de que Dios lo estará usando. Mire lo que dice en Efesios 3, 1-7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, a ese Cristo que él perseguía, a ese Cristo que él odiaba, ahora está predicando, yo prisionero de Cristo, aleluya. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo habéis escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles, profetas y en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui propósito, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces él comenzó a entrar en esa alegría, en ese contentamiento de cumplir el propósito de Dios. ¿Y cómo lo cumplió? Impresionante. Él lo cumplió de una manera increíble. Él dice claramente, dice que él no fue a consultar con los apóstoles, con nadie, de lo que le había dado el Señor. Él creyó y le creyó al Señor. ¿Qué hizo Dios con él? Fue el predicador por excelencia en los gentiles. Ahora, él se entrega de lleno a la predicación, se entrega de lleno al propósito, y vemos que él fue el que fundó cantidad de iglesias, fundó todas las iglesias de Asia Menor, y él iba y predicaba y enseñaba. Era un incansable, porque entendió bien el propósito por el cual Dios lo había llamado. Entonces, muchos se ponen a pensar, pero eso fue a Pablo, eso fue a Jeremías, eso fue a Juan el Bautista, eso fue Pedro, pero yo soy un simple, yo soy una persona ahí, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Dios no va a hacer nada conmigo. No lo creas. Así realmente usted está desempeñando el servicio más humilde en la iglesia. Así desempeñando el cargo que realmente no tiene relevancia en tu vida, Dios lo va a estar usando para su gloria. Y escuche, porque realmente Dios es un Dios de cosas grandes. No importa el grado en el cual te encuentres, el grado que Dios te esté llamando. Dice la palabra que Él honra a los que le honran, pero a los que lo tienen para los que no le honran, los tiene también en poco. Si eres, mira algo importante, si eres un pequeño diácono en la iglesia que está atendiendo, que está ahí a la puerta, entregando sobres, arreglando las diferentes sillas, arreglando los baños, mirando todo lo que esté en orden, y que nadie se mire y nadie se acuerde, no importa, pero Dios sí te está mirando. Dios va a hacer cosas lindas contigo. Vamos a mirarlo cómo lo hacen. Si eres un diácono, gózate, porque Dios va a estar, dice el Salmo 138, Dios va a estar atendiendo al humilde, mas al orgulloso lo mirará de lejos. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, y entonces dice, atenderá al humilde, y al altivo y soberbio lo mirará de lejos. Veamos cómo Dios los va a estar atendiendo y los va a estar ayudando. Hay un ejemplo maravilloso en Hechos capítulo 6, que quiero que usted lo pueda estar leyendo en su Biblia. En Hechos capítulo 6, versículo 8, hay un diácono que se llamaba ¿quién? Esteban. Y ese pequeño diácono,
era un hombre que realmente era ungido con un poder maravilloso. Y vamos a analizarlo, lo que Dios está haciendo con este Esteban. Y dice en el capítulo 6, en el versículo 8, Esteban, ¿cómo estaba? Lleno de gracia, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de poder, y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Un diácono? Sí, Señor, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y entonces dice la palabra, versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría que había en Esteban, porque él hablaba en el Espíritu. Aleluya. Se levantan ciertos adversarios para hacerle la vida imposible. Y dice claramente, soliviantaron al pueblo y a los ancianos y escribas y arremetieron contra Esteban y lo llevaron al concilio. Y él dice claramente allí que todos al mirar a Esteban como estaba, al mirar con el hombre, dice claramente, en él estaba la gloria de Dios. ¿Y qué vieron en Esteban? Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Así también, una persona que muchas veces es la más insignificante, pero entendió el propósito que lo más pequeño que estás haciendo, Dios lo puede usar usando. Él se va a ver en él la manifestación, la gloria de Dios y resplandecerá como los ángeles de Dios. Y luego entra el capítulo 7 y comienza una defensa impresionante, una oratoria incomparable. Y comienza a hablar y va. Y dice aquí en el versículo 50, y luego comienza a enfrentar a los sacerdotes que lo están acusando, a los que le están tratando de matar. Dice así, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. No, vosotros siempre resistís la presencia de Dios. Lo cogen, lo van y lo apedrean. Pero sin embargo, él cuando está muriendo dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hace, lo mismo que hace a Jesús. ¿Y qué sucede? Un hombre desconocido es bien conocido porque Esteban ahora está en los anaqueles de la palabra del Señor, siendo renombrado como el primer mártir a través del cual se convirtió el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Como lo vimos anteriormente, el gran paladín que Dios usó para ganar a todos los gentiles y que entráramos también nosotros. Entonces Dios usa cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Aleluya. Y vemos otra cosa pequeña. ¿Quién era? Otro diácono, Felipe. Y Felipe comienza, después de que comenzó la persecución, él salió de Jerusalén huyendo y se va allí a Samaria y comienza a predicar la palabra. Y cuando comienza a predicar la palabra, ¿qué pasa con Felipe? Comienza a verse los milagros, las señales, los prodigios, comienza a dar maravillas de la palabra del Señor y cómo Dios lo usa con poder, cómo es transportado, cómo es llevado. Y cuando es transportado, él lleva allí a un hombre que no entendía la palabra del Señor, que era el eunuco, y a través del eunuco se llevó el evangelio para que todos los de en Etiopía creyeran en el Dios poderoso. Un simple diácono le sembró a alguien la palabra de Dios para que fuera un pueblo completamente restaurado. Qué lindo cumplir el propósito de Dios cuando nosotros entendemos, comprendemos que hemos sido creados con algo específico. Tú no vas a entrar en el sentimiento de la incertidumbre, en el sentimiento de ¿para qué estoy en este mundo? No, tu vida tiene sentido, tu vida tiene un propósito, su vida vale para Dios y para todas las personas que están alrededor tuyo. Alabado sea el Señor. Entonces hay una sabia recomendación en esta mañana. No te comiences a comparar con nadie. No te compares. Es que yo, los que son ministros, es que tengo sino 10 miembros, es que no tengo sino 20, es que no tengo sino 50. Y mira esos que tienen una mega iglesia de 30,000, 50,000. No. Tú vales por lo poquito, lo mucho que tengas, querido hermano. No te compares con nadie. No te compares porque los propósitos del otro son más grandes que el tuyo. No, tu propósito también es grande. Esté contento con el propósito que Dios te creó a ti. Hay muchos que quieren ser como el apóstol tal, como el evangelista tal, quieren ser como el predicador tal. No, miren lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, que cada uno
dice, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre otros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo quiero ser como Pablo, yo quiero seguir como Apolo, quiero ser como él, yo quiero ser como Seba, yo quiero ser como Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, concéntrate en lo que Dios quiere contigo. No te pongas, hermano, en un estado de inquietud, de creer el propósito de otra persona. Porque hay algo muy importante que quiero que entiendas. En el Salmo 138, versículo 8, lo dice muy claramente. Mas Dios cumplirá su propósito en mí. Dios me creó con un propósito. Dios me creó con una tarea específica. Por lo tanto, dice claramente, mas yo en ti confío, Señor, porque tú vas a cumplir su propósito en mí. Gózate. Así sea poco o mucho, también serás grande en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo también lo reafirma claramente en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5 y nos está diciendo, cumple con tu propósito, cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista, de profeta, lo que quiera que sea, hazla, no, así sea pequeño, mucho, grande, haz tu obra, haz la obra que Dios te ha llamado. Entonces, mis queridos amigos, quiero que entienda, el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función especial. El ojo, mírenlo por decir algo. En el ministerio del Señor, Dios tiene su mano derecha, que son los apóstoles, que son los profetas, que son los maestros, que son los evangelistas, los maestros y los pastores. Pero cada uno desempeña una función en el cuerpo. Mire quién es. Los pies vienen a ser el apóstol porque sostiene la obra. ¿Quiénes son los ojos? Los ojos en el cuerpo. Los ojos son los profetas, que aquel que está viendo. ¿Quién es la boca? ¿Quién es la boca? El evangelista que va trayendo. ¿Quiénes son los oídos? El maestro. ¿Y quiénes son las manos? El pastor que va trayendo las ovejas. Cada uno desempeña una función en el cuerpo. Entonces, el que es apóstol, que son los pies, quisiera ser ojo, quisiera ser mano. No, está desempeñando una función. Gózate, como dice la palabra y claramente en 1 Corintios capítulo 12. Todos tenemos miembros diferentes. Aleluya. Pero mire lo que dice capítulo 12, 1 Corintios, versículo 14. Y nos dice algo básico de lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y dice la palabra así, capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. El cuerpo de Cristo es muchos miembros. Cada uno está desempeñando una función. El cuerpo también tiene diferentes miembros, diferentes huesos, músculos, nervios, tendones, órganos, en fin. Todos tenemos miembros diferentes. Y dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todo el cuerpo, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros del cuerpo se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que debemos de ¿qué? Gozarnos por ser parte del cuerpo de Cristo, y que Dios sí nos colocó de uña, nos colocó de pie, nos colocó de dedo, no importa el lugar, pero gózate de que tú estás participando del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el propósito de cada uno es diferente al de otra persona. Cada uno es diferente del uno al otro, y cada uno está desempeñando una tarea y una función específica. Mi hermano, que Dios realmente tiene cosas lindas y hermosas que desarrollar en su pueblo. Pero muchas veces el pueblo no entiende ni comprende. En una orquesta está el pianista, está el violinista, está el saxofón, muchos instrumentos. Pero ¿qué sucede? Un ejemplo, el que toca la batería quisiera ser pianista, pero está especializado para tocar la batería y no piano. Si va a tocar el piano, pues no armoniza con las diferentes notas y supongamos cada uno en una orquesta va desempeñando una función y cada uno en su partitura va tocando su instrumento en el momento preciso para que suene una armonía poderosa. Entonces, ponte a pensar,
Si tú eres una parte dentro de esa orquesta que Dios nos ha venido formando, y esa orquesta comienza a sonar, pero comienza la trompeta toda sin afinar, los tambores comienzan a sonar en el momento inapropiado, comienza a sonar los diferentes saxos, los violines, toda una forma. ¿Habría armonía en eso? ¿Habría algo agradable de escuchar? ¿Habría algo maravilloso de poder admirar? No, sería una forma distorsionada. Exactamente es el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos que armonizar perfectamente, esperar el tiempo preciso. Sí, usted va a funcionar en el tiempo preciso, en este momento, cuando se necesita que esta mano va a hacer esto, va a hacer aquello. Es decir, como cuerpo de Cristo necesitamos estarnos apoyando en el momento poderoso y preciso. Dios es un especialista en mover sus fichas como el ajedrez. Él va moviendo las fichas de una manera tan especial para darle jaque mate al diablo. Y es lo que quiere Dios hacer con nosotros, que le demos jaque mate al diablo en el momento preciso en que Dios mueva nuestra ficha. Entonces espera que Dios mueva nuestra ficha para que así podamos cumplir con el propósito hermoso, maravilloso que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, tú tienes un propósito por el cual tienes que estar cumpliendo. Un propósito como específico, sea cual sea, Dios te lo ha dado. Por tanto, no importa dónde Dios te ha colocado. Aleluya. Miremos lo que dice la palabra en el capítulo 1 de Efesios. Y Dios nos lo está diciendo, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Escuche bien. Dice, leamos desde el 9 en adelante. Dios quiso dar el misterio de la voluntad, según su beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estoy leyendo Efesios capítulo 1, versículo 9 al 12. Y dice, y en él sí mismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados, conforme, escuche bien, siendo predestinados conforme al propósito. Usted está predestinado para cumplir un propósito específico en esta tierra. Ha sido predestinado para cumplir una tarea, tienes que desempeñar algo específico. Dice en el mismo alianza, siendo predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Escúchelo bien. No es usted el que lo va a hacer. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? Porque no ha llegado el momento preciso para que usted suene en la orquesta de Dios. Porque está tratando de afinar poco a poco ese instrumento que eres tú mismo. El instrumento eres tú mismo. Te está afinando, para que cuando llegue el momento des la nota bien clara y diáfana para que pueda estar armonizando con toda la orquesta de Dios. Entonces dice Dios, dice claramente, conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio y su voluntad. O sea que Dios está queriendo que paso a paso tú le des dando lugar a Dios en tu vida. Tal vez está tu carne, tu voluntad, tu pensamiento, tu querer, tu sentimiento. Dios, yo quiero hacer eso. No es lo que usted quiere hacer, es lo que Dios va a hacer en ti. Y cuando Dios ya te esté, llevando a un punto tal de total rendición, de total sumisión a Dios, entonces es Dios cuando va a comenzar a trabajar a través de ti para cumplir su propósito. Es Dios el mismo que va a hacer que se cumpla su propósito en su vida. Con Pablo, Dios lo llamó para que fuera el apóstol de los gentiles. Pero si usted lee la historia de Pablo, cuando comienza a leer 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 2 Corintios 6, 11, 1 Corintios 4, verás cuál fue el taller del maestro donde llevó Dios a Pablo para que poco a poco moler a ese hombre para que pudiera llegar a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando comienza, entonces Dios lo lanza al ministerio profundo. Dios entonces, ¿qué está haciendo contigo? Dios quiere comenzar un propósito específico, pero es Dios el que lo va a hacer a través de ti. No tú, sino Dios a través de ti, el que va a cumplir. El que predica no soy yo, el que hace la obra no soy yo, es Él a través de mí. El que va a sanar es Él, el que va a liberar es Él, el que va a hacer milagros es Él, el que hace la obra es Él a través de vasos rendidos que han cumplido y han entendido el propósito por el cual Dios nos está llamando. Con razón lo está diciendo ahí claramente Efesios 1, 10, 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es Dios el que va a hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Si Dios te llamó para ser un profeta de las naciones, es el Dios que va a fluir a través de tu boca. Si Dios te llamó para sanar a las multitudes, es Dios el que va a sanar a través de tus manos y tu palabra. Es Dios que va a usar tu vida con un propósito específico para que la gloria, la excelencia sean de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, una pregunta: ¿te gozas en el propósito que Dios te llamó? ¿Te gozas en ese propósito? Porque para eso fuiste creado. ¿Qué dijo Jeremías? Ay, Señor, yo no quiero ser profeta, manda a otro. ¿Y qué dijo Dios? No digas no, porque a todo lo que yo diga irás tú. Y lo mismo le pasó a Moisés después de 40 años de preparación, donde su vida interna fue completamente doblegada a ser el hombre más manso de la tierra en aquella época. Y decía Moisés: ay, Señor, manda a otro, yo no voy, manda a otro. Hasta que Dios le dijo: ¿quién dio la boca? ¿Quién dio el oído? ¿Quién hizo los sentidos? Y entonces fue cuando puso a Aarón para que fuera el interlocutor de Moisés. Pero nosotros no escaparemos al llamado de Dios. Si Dios tiene un propósito contigo, lo cumplirá, porque todo lo que Dios se promete, todo lo que Dios se propone, Él lo hace, lo realiza y lo lleva a cabo. Tú, querido hermano que me estás escuchando, querido amigo que me estás viendo, televidente, recuerde y entienda que Dios tiene un propósito contigo. No sé cuál sea, ya sea un empresario, ya sea un médico, sea un artista, ya sea un escultor, lo que quiera ser, hágalo todo para la gloria de Dios, porque Dios te dio la genialidad, Dios te dio ese talento, Dios te dio esa vocación, Dios te dio esa genialidad para que tú puedas resplandecer, pero para la gloria de Dios, no para que tú recibas los aplausos, no para que tú recibas los caminos de bendición para ti. Es el Dios Todopoderoso, el cual nos creó, el que nos dio todas las cosas. Si es así, esta mañana doblega tu corazón y ponte de pie donde quiera que estás, y vamos a orar para que el Señor cumpla ese propósito en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, mi Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, porque en ti somos más que vencedores. Hoy, Señor, reconocemos que tú nos has creado con un propósito. No somos gente al azar, no. Hoy somos parte de la mente, del sentimiento y el propósito por el cual Dios nos ha creado. Ahora, Señor, nos rendimos a ti. Trata con nuestras vidas, Señor. Comienza a moler lo que tenga que moler, para que ahora mismo ya no seamos nosotros, sino que seas tú el que pueda cumplir ese propósito a través de nosotros. Señor, lo digo por mi propia vida. Yo he sido molido por muchos años, maravilloso Dios, porque yo me creía y entraba en un sentido de altivez, de orgullo, de que yo hacía y hacía y hacía. Últimamente, muchos años para acá, me has hecho entender que no soy nada, no soy más que polvo y ceniza, no soy más, Padre mío, que un instrumento que necesita ser usado por ti. Y reconozco que cuando tú fluyes ahora, papá, no es el hombre, eres tú el que fluye a través de mí, porque ahora soy un hombre incondicionalmente rendido a tu presencia, para que tú fluyas a través de mí. Ya no busco, Padre, reconocimiento, no busco nada para mí, busco es la gloria tuya, Padre. Asimismo, así todos los que me están escuchando también puedan rendir sus vidas, puedan rendir completamente a su naturaleza caída y puedan recibir del Señor una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo sentimiento, un nuevo espíritu en sus vidas. Padre, gracias. Te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza a ti, porque tú eres un Dios de poder, de gloria, de fuerza y fortaleza. Saca, Padre mío, del corazón de muchos televidentes que está en este momento viendo este programa, del sentimiento ese de que no son nada, de que simplemente es una área espontánea en este mundo. No, tú estás teniendo un propósito en tu vida, el cual Dios lo formó para tu propia vida y para que sea bendición para ti y para muchas de otras vidas. Padre, glorifícate en esta palabra. Te produce bendición, renovación, restauración, un sentido de pertenencia, un sentido de por qué y para qué vivir, un sentido de que la gloria tuya se mueva con poder y gloria.
Muchas, pero muchas gracias, papá. Y ahora te pido que tú bendiga esta palabra y que la grabe en el corazón y que no retorne atrás vacía, sino que produzca los efectos requeridos en cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Bendigo a este pueblo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo que me estás escuchando por primera vez, que estás sintonizando este programa, tal vez lo sintonizaste fortuitamente, pero Dios te está hablando a tu corazón de que Dios también te está llamando a ti para un propósito específico. Y si tú no conoces el propósito de tu vida, te invitaría a que recibieras a Cristo en tu corazón para que Él pueda estarte guiando, dirigiendo y encauzando en este propósito hermoso, el cual es hacer su voluntad, por el cual Dios te creó. Si es así, tú puedes recibir a Cristo en tu corazón una sencilla oración y lo hace de corazón y sincera verdad. Créame que Dios va a escucharte y va a hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, si es así, repite esta oración. Señor Jesús, en el nombre tuyo, yo le pido a ti, el Padre Santo, que derrames tu bendición en mi vida. Señor Jesús, en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Señor. Transfórmame y cámbiame. Haz que mi vida sea restaurada y transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, aquí está el email en la pantalla, las diferentes direcciones que tenemos para que tú nos estés escribiendo y nos gustaría estar orando por tu decisión. Y también al pueblo le comento lo siguiente, algo que se me pasó en alto en el mensaje. El que te va a revelar en los grandes propósitos no va a ser su marido, su esposa, su primo, su tío, su suegra, el brujo ni el hechicero. Es el Espíritu Santo, el gran revelador de los secretos de Dios. Dios te creó con un propósito y el que conoce la mente del Padre es el Espíritu Santo. Así como dice 1 Corintios capítulo 2 del 9 al 11. Escudriña la Escritura y permite que el Espíritu Santo sea revelando a tu vida el propósito por el cual Dios te ha creado y te ha formado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendice y nos vemos la próxima semana. Creaste con un propósito para tu nombre glorificar y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos
darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre. Te daremos toda gloria por siempre, por siempre.